Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Ernest González Ave. Eh, lo que le voy a presentar hace parte de la materia de transformadores, de los circuitos magnéticos. Eh, los circuitos magnéticos. Se denomina un circuito magnético a un dispositivo en el que las líneas de fuerza de campo magnético están canalizadas a través de un material generalmente ferromagnético, lo que lo hace que el campo magnético se influya casi exclusivamente por el material. Eh, Se entenderá también por circuito magnético a una estructura ferromagnética acompañada de fuerza magnetomatrices con la finalidad de canalizar líneas de fuerza magnéticas. Eh, Estas son esta estructura puede contener espacios de aires atravesados por líneas de fuerza. Estos espacios se conocen como entrehierros. Eh, Dice los conceptos básicos. Tenemos excitación, núcleo, bobinado y hierro. En el de excitación, la excitación o alimentación no es más que la fuente de corriente con la cual se genera el flujo de circuito. Esta fuente de suministro puede ser de muchos tipos, dependiendo de la utilidad del dispositivo. Por lo general, se utiliza en corriente alterna, aunque en algunos casos también en corriente continua. Tenemos lo que es el núcleo. En eh, el núcleo está diseñado para transportar el flujo creando de corriente creando por la corriente el embobinado. Suele estar fabricado con materiales ferromagnéticos que tienen una permeabilidad mucho más alta que el aire o el espacio y por tanto el campo magnético tiende a quedarse dentro del material. Sigue el embobinado. El embobinado rodea el núcleo. Tiene forma de solenoide y somete al núcleo a un campo magnético constante en toda su sección en una dirección que depende de la corriente. Es importante en el bobinado el número de espiras. En este caso, pues, dependiendo la utilidad o el servicio que se le vaya a dar, depende de determinado objeto, material o equipo, es construido de acuerdo a lo que se necesite. Sigue el entrehierro. El entrehierro no es más que una zona donde el núcleo camino del flujo sufre un alto o descontinuidad que se traduce a una zona con baja permeabilidad. Tenemos el flujo magnético. Se define el flujo magnético con la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una determinada superficie que se simboliza con la letra S, de acuerdo a los libros o al cual está diseñado en el espacio. Eh, es una medida de campo magnético total que pasa a través de una área dada. Es una herramienta útil para describir los efectos de la fuerza magnética que algún objeto que ocupa un área dada. La medición del campo magnético está atada al área particular de elección. Podemos escoger como queramos el tamaño, el área o la orientación relativa al campo magnético. La inductancia. La inductancia
es la propiedad de un circuito eléctrico para resistir el cambio de corriente. También se podía definir la inductancia como una medida de la cantidad de fuerza electromotriz, o sea, el voltaje o la tensión generada por una bobina para un cambio de corriente por ella. La inductancia está simbolizada con la letra L, es la propiedad de la bobina. Ahí podemos darnos cuenta en la imagen roja que la corriente de la inductancia por la bobina, por la cual entra, tiene dos entradas. Por la que entra, que es la línea roja que nos puede simbolizar, y la negra, que pues por donde sale la corriente por la bobina. La inductancia nos da una idea de la cantidad de corriente inducida que se creará en la bobina. El valor de la inductancia es inversamente proporcional a la intensidad de la corriente. Esto quiere decir que entre mayor sea la inductancia, menor será la circulación de la corriente a través del circuito o viceversa. Ahí tenemos menos inductancia, como hablábamos arriba, entre mayor sea, entonces va a ser menos a través de será menor la circulación de la corriente. Por otra parte, la magnitud de la corriente de la inductancia es directamente proporcional del núcleo de espiras o vueltas que conformen la bobina. Mientras más espiras tenga, entre más espiras tenga el inductor, mayor será el valor de la inductancia. Aquí lo podemos ver en la imagen. Aquí tenemos los materiales magnéticos, dinamagnéticos. Dinamagnéticos se puede conocer como son los materiales como el mercurio, plata, plomo, en los que aparece una magnetización muy débil que va en sentido opuesto al campo magnético aplicado. Esto provoca que sean repelidos por imanes, pero por muy ligeramente. También contamos con los paramagnéticos. Los paramagnéticos son materiales que en aluminio, oro y magnesio. Cuando se les aplica un campo magnético externo, aparece en ellos una magnetización muy débil en el mecanismo del sentido del campo aplicado. Tenemos los ferromagnéticos. Son materiales metálicos como el hierro, cobalto, el níquel, que puede presentar una magnetización en ausencia de campo externo y que responden a los campos externos con una elevada emanación adicional en el mecanismo sentido del campo aplicado. Tenemos los otros que son ferromagnéticos o ferritas. Son óxidos como la magnética que presentan propiedades magnéticas similares o ferromagnéticos, aunque al tratarse de óxidos presentan una conductividad eléctrica mucho menor que las ferromagnéticas, que son materiales. Los imanes permanentes son materiales que después de ser magnetizados por un campo magnético alto, mantienen su alta magnetización aún con cambios de temperatura o con la presencia de campos magnéticos externos. Un imán permanece en un objeto capaz de mantener el estado de magnetización durante su largo periodo de tiempo. Está hecho de ferromagnetos que pueden consistir en hierro, acero, hierro fundido, níquel, cobalto, aleaciones individuales de metales de tierras raras. Existen materiales naturales magnéticas
que también se utilizan como materia prima para la producción de imanes permanentes. Las características. La presencia de dos polos, mediante esto las cargas opuestas se atraen recíprocamente y al igual se repelan. A la amplificación de la intensidad del campo magnético cerca de los polos. La capacidad de la fuerza magnética de un producto para pasar a través de objetos o materiales. Pues esto quiere decir, pues, por más que sea siempre en los dos imanes va a permanecer lo que son dos polaridades, positivo y negativo. Lo que nos quiere explicar es al momento de unir dos cargas de la misma, se van a repelar y al tener cargas opuestas, polos opuestos, se atraen. Muchas gracias por su atención. Esta es mi presentación. Muchas gracias. La bibliografía, me falta tomar la información.